Para limpiar este corte, esta pieza tenemos que detenerla en este sentido. Nosotros vamos a estar atacando con el formón desde este lado. Y si ustedes tuvieron chance de comprar el banco de trabajo, seguramente venía con estas piezas. Estas son muy útiles, ¿no? Estas se pueden clavar en estos barrenos que tenemos aquí en el banco y nos sirven de pared para detener nuestra pieza, ¿no? Si no tuvieron chance de comprarlo, pero si tienen una prensa por ahí, podemos fingir como lo mismo, ¿no? Nos ponemos en la esquina de la mesa en la que están trabajando, ponemos una prensa y la misma prensa nos puede servir de tope para detener nuestra madera, ¿ok? Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es limpiar esta línea, que nos quede totalmente alineada, y eso es con el formón, ¿va? Lo que queremos lograr es que el formón entre y corte sobre esa línea para limpiar perfectamente esta cara de nuestro corte, ¿va? Para lograr eso es muy importante. Ahorita, por ejemplo, tenemos más o menos como 1 milímetro de madera que tenemos que limpiar, ¿no? El formón, entre más material es más difícil, entonces lo que tenemos que hacer es irnos poco a poco. Por ahí hay un consejo que es como irte primero a la mitad de ese milímetro, ¿no? Luego de la mitad de ese milímetro a la mitad del milímetro, 0.25 milímetros, y así sucesivamente hasta que ya no tengamos corte. Y la verdad esa regla me ha funcionado muy bien. Ayuda a controlar más el corte y a evitar accidentes. Entonces, tenemos aquí nuestro tope, ya estamos seguros. Y aquí es muy importante tener mucho cuidado con la mano, ¿no? El formón es una herramienta que, si está bien afilada, no le he sacado filo desde que lo compré, entonces probablemente el filo está bastante bien. Es muy fácil cortarnos, ¿ok? Entonces lo primero que voy a hacer es limpiar un poquito la superficie de esta, muy poco en realidad. De hecho, ahorita lo voy a tener con la misma mano y le quitamos bien poquito, ¿va? Ahí se ve cómo va saliendo. También es más fácil ir cortando poco a poco. Es más fácil también ir cortando no con todo el ancho del formón, sino con la mitad, para tener un poquito más de control. Listo, creo que ese ángulo está un poquito mejor. Entonces podemos trabajar nuestra pieza ya sea acostada o recostada en el lado lateral. A mí me funciona un poquito mejor acostada, y lo que vamos a hacer es empezar usando solo un poquito del filo del formón, ¿ok? De nuevo, aquí con mucho cuidado, chicos, ¿no? O sea, si se fijan, de repente el formón, ya que corta la madera, suelta un poquito el golpe. Si llegamos a tener el dedo aquí, nos vamos a cortar, ¿ok? Entonces, con mucho cuidado e ir poco a poco, ¿va? Ahí, si se fijan, ya limpié un poquito la parte interior del corte. Es más fácil de trabajar que el exterior. Para el exterior es bueno estar viendo esta línea y meter un poquito el formón, no hasta la línea, y hacer presión, ¿va? Ya que cortamos un poquito de un lado, por ejemplo, después va a ser un poco más fácil ir cortando el resto, ¿va? La misma línea que ya tenemos cortada del lado derecho
nos sirve como guía para cortar este pedazo de acá que no hemos cortado. Si se fijan, el corte ya está un poquito más limpio, más parejo, pero todavía me falta como 1 milímetro para llegar a la línea. Y así nos vamos poco a poco, ¿no? Mitad. Entonces aquí cortamos a la mitad. No sé, estoy cortando como 2 o 3 milímetros de mi filo del formón. Ya que tengo aquí un pequeño corte, me sigo de nuevo metiendo el formón como diagonal. Y aquí mucho cuidado, ¿no? Si aquí de repente el formón se nos va, es probable que nos demos un golpe en la mano y nos cortemos, ¿no? Entonces, con muchísimo cuidado. Y cortando poco a poco, ¿no? Si nosotros intentamos cortar toda esta superficie, es muy probable que nos vayamos chueco y tengamos un accidente. De hecho, podríamos usar una pieza extra como para proteger un poco nuestra mano. Y así cada vez nos vamos acercando un poco más a nuestra línea. De hecho, si se fijan, aquí ya estamos bastante cerca de la línea, ¿no? Es simplemente cuestión de limpiar un poquito más y eso ya es poco a poco. Del lado derecho también nos falta un poquito en la parte trasera del corte. Si se fijan, en varios de esos intentos ni siquiera corté nada. Es mejor como asegurarnos de ir poco a poco a intentar cortar demasiado y que luego no pase un accidente. Y yo creo que ahí estamos ya bastante cerca de la línea. Si ese pedazo ya es un poco complejo de hacerlo con el formón, siéntanse libres de hacerlo con un pedacito de lija. Para esto lo que yo les recomiendo es su lija, cortarla en 4. Y uno de esos pedacitos montarlo en un pedacito de madera que le sobre, y eso se le conoce como tortuga. Entonces tengo aquí mi lija, tengo este pedacito de madera, lo pongo alrededor y puedo aquí cortar, dejar un poco para llegar bien a mi línea, ¿no? Con mucho cuidado, ¿no? Y ahorita estoy usando una lija del 220 porque ya me faltaba muy poquito para llegar al corte. Y con la lija es muy importante tener mucho cuidado porque es muy probable que nos vayamos chuecos, ¿no? Lo que hacemos es un movimiento más o menos en arco, entonces tener cuidado de ser conscientes de ello e intentar evitarlo, ¿no? Por ejemplo, ahí yo creo que ya está bastante bien el corte. Si se fijan, en esta esquina creo que elegí un poquito de más, pero creo que podemos vivir con ello, ¿va? Entonces tenemos ya limpio una de las caras. Lo que seguiría sería limpiar el otro corte, ¿no? El corte que viene perpendicular a nuestra pieza.
Voy a comenzar por la parte superior. De nuevo es un poquito más fácil si agregamos un poco de agua para suavizar un poco las fibras de la madera. Si se fijan, aquí se puede ver un poco lo que les comentaba, ¿no? Cuando hacemos un corte, nuestra sierra despostilla. Y eso, nuestra línea con el cúter evita que eso despostillado se nos siga hacia acá, ¿no? Entonces, bajamos un poco y de nuevo, solo con una pequeña parte del formón, empezamos a limpiar. Limpiar también mi zona de trabajo, tengo muchas cosas ahí. Aquí de hecho podríamos usar un poco nuestro martillo, tener un poco más de fuerza. Ponemos el formón bien poquito, bien alineado en nuestra marca y le damos unos golpes. Va, y ya cortamos un pedacito y el resto lo podemos continuar sin el martillo, probablemente. ¿Va? Listo. Ya que tengo ese lado bien limpio, de nuevo nos seguimos un poquito más adentro, ¿no? De nuevo, poco a poco. Aquí podríamos quitar como un poquito de material de la parte superior. Y nos vamos poco a poco, ¿no? 1 o 2 milímetros con cada corte. Ahí. Estoy intentando encontrar el mejor ángulo para que vean, chicos. Si se fijan, no estoy yéndome al ras de mi línea, estoy metiendo un poco más el formón para cortar menos material. Ya estamos bastante cerca de la línea.
Creo que podemos trabajar ahí un poquito con la lija otra vez. Está. Si se fijan, si lo vemos perfectamente de lado, aquí se alcanza a ver todavía que en la parte de en medio no está perfectamente cuadrada, ¿va? Entonces le vamos a dar un poquito más con el formón a la parte de en medio nada más. Remojamos un poquito más. Y trabajamos la parte del medio. Un poquito mejor. Y ahora vamos a listo. Así solo hace falta limpiar tantito esta cara. Y tenemos aquí nuestras dos perchitas con sus medios cortes, con sus medias maderas.